Bendiciones, hermanos. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saludo tu hermano José Manuel Gutiérrez. Pues te presento mi libro, Mi encuentro con Padre Pío de Pietrelcina. Una experiencia sobrenatural que yo tuve, pues, de niño y que con el devenir de los años, pues, Dios, mediante una oración que yo hice, pues, pude ver que eso fue real. El Señor me confirmó de una manera, pues, milagrosa también, que la experiencia que yo viví fue real. Y eso te lo cuento en este precioso libro. Pues bien, hoy os quiero contar una historia real, cada vez son más, ¿verdad? De personas que son musulmanes, viven el Islam como su religión y mediante experiencias místicas, pues vuelven, o no es que vuelven, sino que abren la puerta de la Iglesia Católica, ¿verdad? Mediante esta experiencia que voy a contar, una experiencia que yo creo que la protagonista, pues en su día, pues lo calificó como milagroso, ¿verdad? Porque no es normal que un santo de la Iglesia Católica, pues en una aparición se le aparezca a una persona de otra religión, una religión no cristiana, y pues, mediante esa aparición, pues se consigue una conversión prácticamente tumbativa. Esa es la historia de Debrin, una chica turca y musulmana, y que no conocía absolutamente para nada al Papa Juan XXIII. Ni conocía su nombre, ni sabía cómo era físicamente, tampoco sabía, por supuesto, su existencia. Tampoco sabía que ese papa, el Papa Juan XXIII, pues había vivido 3 años en su país, en Turquía. Y sin embargo, por alguna razón que solamente Dios sabe, el Papa Roncalli quiso participar en su vida de una manera asombrosa muchos años después de haber fallecido. Esa historia, pues, es muy interesante y la podéis encontrar también en el libro Cristianos venidos del Islam. Pues bien, Debrin era una chica turca, nació y vivió en Turquía hasta los 29 años. Su familia al completo era de tradición musulmana y creyente, aunque integrada en una vida pues más laica, ¿verdad? En una Turquía pues más moderna y, ¿por qué no decirlo? Tenía una fe musulmana poco fervorosa. Ella pues decía y contaba que sus padres siempre le hablaban de un único Dios, de un Dios grande, de que el Corán es la última, la única y la definitiva revelación de Dios y que el Islam, según dice ella misma, pues es la mejor religión, pero que deben de respetar a las personas que viven otra fe. Eso de decir mejor o peor religión no me parece correcto, ¿no? No es que yo elija mi religión porque a mí me parezca mejor. Yo elijo mi religión porque es Dios mismo quien fundó esa religión. Y yo me aseguro que bajo esa religión yo hago, ¿verdad?, lo que Dios me pide, ¿verdad? Ella, Debrin, no se consideraba una persona especialmente devota, pero al mismo tiempo sentía, como podemos sentir tú y yo, pues un fuerte deseo de conocer a Dios más profundamente y también dialogar con Él. Seguramente tú, como también yo, hemos buscado ese Dios en nuestro día a día. Hemos querido abrir ese corazón para ese Dios que existe, pero que no sabemos reconocerlo en ninguna religión. Quizás vives una religión que no sea católica
y quizás no te reconoces con ese Dios, ¿verdad? No es el Dios que en el profundo de tu alma algo o alguien pues te dice que no estás en lo correcto, que debes de seguir buscando. Debrin a los 29 años pues, se instaló en Italia, trabajaba como intérprete en una empresa de envíos internacionales y allí conoció a un chico siciliano, Beppe. Se enamoraron, se casaron por lo civil, pero al poco tiempo entendieron que deseaban que Dios bendijera ese amor, ¿verdad? Y que debían de acudir a una parroquia en Verona. A Debrin, pues, se le abría un mundo al escuchar al párroco, a don Francesco, cómo éste le presentaba el Dios cristiano. Ese párroco le hablaba como un Dios que era amigo, un Dios que era tu compañero de vida cotidiana. Eh, Todo eso, porque en el Islam se cree en Dios, pero en un Dios lejano, un Dios que odia al pecador, todo lo contrario que el Dios cristiano, ¿verdad? Todo misericordia, todo amor, y que espera la conversión del pecador. Pues todo eso le hacía tener curiosidad para saber más sobre la Iglesia Católica. Y se le abría pues un mundo aparte, ¿verdad? Ante este Dios en el cual pues era un Dios cercano, un Dios fascinante. Pues bien, don Francesco, el párroco, repetía que Dios es como una luz siempre encendida fuera de la ventana y que es suficiente abrir para que esa misma luz entre en tu casa. Y ella se preguntaba, ¿yo he abierto alguna vez esa ventana para que esa luz de Dios entre en mi casa? Pues esa era una de las ideas que le rondaban por la cabeza. Pero ella, pues aún no tenía pensamiento de hacerse cristiana. Solo quería una boda cristiana con su marido católico. En principio, la fecha estaba establecida para el 7 de octubre del año 2000, pero en agosto comunicaron desde la curia diocesana que habían surgido dificultades en el expediente, pero nunca le dieron más detalles, ¿no? Y bloquearon ese proceso. Beppe se enteró mientras estaba en Sicilia, repartiendo invitaciones a su familia, y Debrin, pues, lloraba de pena en Verona. ¿Estaba Dios en contra de bendecir ese matrimonio? Pues en todo eso, pues Debrin tuvo un sueño. Ella una noche tuvo un sueño, el cual le quedó nítidamente impreso en su mente cuando ella misma despertó. En su dormitorio había un hombre anciano, vestido de blanco, un poco inclinado sobre sí por la edad, era anciano, con grandes orejas y grandes mofletes y los dientes ligeramente torcidos y ese hombre anciano, vestido de blanco, un poco inclinado, pues la miraba con una sonrisa. Entonces Debrin le preguntó, ¿quién eres? Entonces esa aparición le dijo, soy Juan, soy San Juan. No temas, todo irá bien. A la mañana siguiente recibió la llamada del párroco diciendo que la petición de matrimonio había obtenido la aprobación directamente del obispo de Verona, Monseñor Flavio Carraccio. Entonces, Debrin entendió que ese sueño era como una especie de sueño premonitorio, pero no lo contó a nadie. Tampoco, porque tampoco no sabía quién era esa persona que ella vio vestida de blanco. Pero unos días más tarde, un domingo, viendo la televisión, vio una ceremonia, que tampoco entendía, en la plaza de San Pedro. El Papa San Juan Pablo II estaba proclamando un beato. Se desenrolló un tapiz y aparecía el rostro de ese hombre viejecito desconocido con el que ella había soñado. Ella pues empezó a gritar, ¿no? Bepe, Bepe, ven a mirar. Pues ¿ves ese rostro en la tela? Pues el señor pues se quedó un poco extrañado, el marido, y le dijo, pues este es el viejecito con el que yo soñé
hace unos días, pero imagínense, a gritos se lo dijo, ¿no? Estaba totalmente emocionada. Beppe no sabía nada del sueño, no le habían comentado nada, pero sí conocía a ese viejecito. Entonces, su marido explicó a la joven que ese hombre anciano era el difunto Papa Juan XXIII. Y ahora la iglesia lo proclamaba beato. Entonces, a Debrin, pues imagínate cómo se quedó, cómo te quedarías tú o cómo me quedaría yo. Le entró un escalofrío por todo el cuerpo y desde entonces sintió una gran curiosidad para saber todo, pero todo, de Juan XXIII. Ella buscaba fotos y más fotos para compararlo pues, con esa imagen que ella vio en su sueño. Después descubrió asombrada una serie de circunstancias que le llamaron poderosamente la atención. Ella descubrió que ella no fue la primera turca que interesó a Juan XXIII. Él había vivido en Estambul entre los años 1934 y hasta el año 1937 en la Nunciatura y durante años y años rezó por Turquía y su pueblo para que abrazaran la fe de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Ella pues vio que todo eso no podía ser coincidencias, sino que eran signos de la misteriosa presencia de Dios en su vida. Y se preguntaban por qué una mujer musulmana iba a soñar con un santo del que ni siquiera conocía su existencia. Después de la boda, Debrin quiso saberlo todo sobre la Iglesia, la fe católica y la fe en Cristo Jesús. Acribillaba preguntas, pues, a amigos y parientes y finalmente se apuntó a un catecumenado con su párroco. Y allá en el año 2005 nació su hija, a la que pusieron de nombre Ana, ¿verdad? Y ambas, tanto su hija como ella, su mamá, fueron bautizadas en la vigilia pascual del 26 de marzo del año 2005. Desde el día de la boda, una foto de San Juan XXIII, porque hoy ya es santo, está en la mesita de noche de Debrin y Beb. Pues imagínense, ¿verdad?, ser musulmán y soñar con un santo católico, un santo cristiano. Y eso da un vuelco en tu vida, un giro de 180 grados en tu fe. Te hace replantearte todo, ¿verdad? Si estás en la fe correcta, en la fe verdadera, y te das cuenta de que Dios, en su infinita providencia, pues coloca los elementos necesarios para atraerte a su iglesia. En este caso, por medio de San Juan XXIII. Pues pidamos la intercesión de San Juan XXIII por todos esos musulmanes que viven una fe con miedo, que no quieren convertirse finalmente a la fe de Cristo, a la fe verdadera, por miedo a represalias pues, de su pueblo, de su familia, etc. Recuerden que en el Islam reina la ley de la Sharia. Y la Sharia, pues, se ejerce en el mundo entero. Da igual que si estás en un país ajeno al Islam, ellos allí mismo pueden cumplir esa ley. Así, el Corán y el Islam, pues, les manda, con el consecuente peligro para sus vidas. Muchas familias, pues, se ven obligados a perseguir a sus propios hijos por convertirse a otra fe. Pues, pidamos muchísimo para esos musulmanes que quieren abrazar la fe y esos cristianos venidos del Islam que quieren vivir su fe en paz y que por los diferentes preceptos de esa religión pues viven su fe con miedo. Pidámoselo muchísimo a San Juan XXIII para que él interceda por todos ellos. Dios te guarde, Dios te bendiga.